de cero a héroe. El trabajo detrás del éxito. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast preferido de Cero a Héroe. En esta ocasión les acompaña Yanexare Mactur como locutora. En la producción general de este espacio tenemos a Elías López y a Jesús Guerrero. El día de hoy nos encontramos con una invitada muy especial. Ella es asesora jurídica de la Dirección Deportiva del Ministerio de Juventud de Deporte y nos va a estar hablando sobre lo que es el derecho deportivo y los contratos de atletas. Ella es Josmarly Olivares. Hola Josmarly, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, saludos, gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Vamos a comenzar directo al punto, ¿no? Como decimos. Cuéntanos a qué se refiere todo lo que es el derecho deportivo, qué implica, qué puntos se desenvuelven dentro de ese tópico. Bueno, ante todo, les quiero hacer la acotación de que antes de ser abogado fui atleta y tengo la experiencia de haber sido atleta y pasar por todo ese transitar. Luego dirigente deportivo, hasta ahorita que estoy en la asesoría jurídica del Ministerio del Deporte, en la Dirección de Formación Deportiva, que trata de los atletas de categorías menores de 20 años, juveniles, junior, y tenemos a nuestro alcance siempre, la mayoría son atletas de menores de edad. Entonces requiere de cuidados y permisos especiales siempre a los eventos internacionales. Entonces, bueno, yo quería comenzar primeramente aclarando que la Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física tiene definiciones. Va a ser algo corto, pero es para aclararlo, porque muchas personas no conocen sobre esta ley y sobre todo estas especificaciones, ¿no? Artículo 6. A los efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones. Atleta, persona que se dedica fundamentalmente a la práctica de disciplinas deportivas olímpicas, no olímpicas, paralímpicas o no paralímpicas, en forma sistemática y de alto nivel competitivo, que posee aptitudes, formación deportiva, conducta patriótica y que pertenece de forma activa a las preselecciones y selecciones estadales y nacionales, en sus diferentes categorías, con el registro de la federación, asociación y de asociación deportiva correspondiente, porque el derecho deportivo también compete lo que son los procesos federativos y de asociaciones, claro, de clubes, de formaciones, porque si tú vas a formar un movimiento olímpico, todo eso implica primeramente conformaciones de clubes, luego asociaciones y luego a nivel federativo, cuando son federados. Una vez que son profesionales, aquí lo dice el deportista 2, dice persona que realiza habitualmente actividades deportivas para competir o recrearse, pudiendo formar parte de organizaciones deportivas. Y deportista 3, que es un profesional, persona que se dedica a la práctica de un deporte para competir y a cambio percibe una remuneración. Eso es lo que hablamos de deporte profesional, que allí es en donde incluye mucho la cuestión de los contratos. De eso vamos a la conversación que tenemos acá hoy presente. Entonces, bueno, culminamos con practicante, persona que en ejecución de una actividad física persigue como un fin la recreación, la salud, las interacciones humanas o el desarrollo de hábitos en pro de la cultura ciudadana y la convivencia. Eso es lo que mayormente vemos ahora, que claro, es bueno propiciar ese movimiento de actividad física por salud, ¿no? O sea, claro, entonces el derecho deportivo está inmerso desde que empiezas ya el deporte hasta que te vuelves un profesional y ya quieres expandir tu carrera deportiva. Exacto. Vamos por fases. El deporte es por fases, hasta donde lo quieras llevar, donde comienza hasta donde tú quieras llegar. Claro. Bueno, con esto vamos a empezar cuéntanos si el atleta siempre debería tener un asesor o un abogado deportivo. O sea, depende del deporte que sea que practiques, siempre es necesario tener un asesor, alguien que te ayude, que te dirija, o si eres deportista, quieres ejercer tu vida deportiva y ya. O sea, ¿no necesitas de eso o es a juro necesario? No, es necesario. Es necesario que los atletas siempre tengamos asesoría jurídica. Yo lo digo, por lo menos cuando fui atleta, ignoraba que tenía deberes y derechos, porque no solamente derechos, sino primero, antes de exigir derechos, debemos cumplir con los deberes, claro, ¿no? Porque es muy fácil exigir derechos, pero no cumplimos con los deberes. Entonces siempre debemos tener asesoría jurídica, porque hay a veces situaciones que ignoramos, ¿no? Por lo menos cuando
cuando tú vas a alguna competencia y te tienen que hacer un chequeo porque vas a representar a Venezuela y entonces si no registraste la marca o si la registraste pero realmente el directivo o el técnico decide no llevarte porque prefiere llevar a otra persona, porque eso sucede, ¿no? Claro. Entonces tú estás en tu derecho de exigir. Claro, porque te has estado preparando y no te pueden sacar. Y jurídicamente tú puedes ir con un consultor jurídico, un asesor jurídico deportivo, que para tú poder, como quien dice, poner en reclamo ese tipo de acciones, porque eso es mentira, eso sucede desde hace muchos años, porque yo como atleta lo viví también, ¿no? Entonces muchos lo ignoran y entonces no desisten, y por eso es que a veces pierden hasta los cupos a competencias internacionales, porque simplemente piensan que no tienen derecho o que no cabe en el derecho, pues. Claro. O sea, yo como deportista llego, por ejemplo, a una escuela de fútbol y quiero empezar a entrenar ahí, quiero representar a esa organización, a ese equipo. ¿Necesito asesorarme antes, durante o después de ya estar dentro del equipo? Mira, mayormente sí puedes hacerlo antes. Lo que pasa es que la mayoría de los que hacemos deporte, lo digo cuando estamos chamos, ¿no? Y a veces no tenemos representantes que conozcan que jurídicamente también el deporte establece sus normas. Lo ignoramos y por eso comenzamos una práctica, pero simplemente ignoramos de que podemos correr riesgo o no podemos correr riesgo. Claro. Pero jurídicamente sí necesitas asesorarte antes, durante y después. Perfecto. Con eso te quería preguntar, ¿a qué edad más o menos es recomendable firmar un primer contrato profesional? Ya como atleta, bien sea cualquiera que sea el deporte. Como profesional, ¿a qué edad tú recomiendas que ya es necesario? O sea, en tu carrera tú llegas a un punto y dices, mira, ya es necesario que ahorita yo tengo que firmar un contrato porque no puedo desperdiciar mi talento, porque el talento vale, y el esfuerzo que tenemos y que hacemos cada día, pues. Bueno, realmente cuando se es menor de edad, lo establece la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, no tiene ningún tipo de validez ya que son menores de edad, pero están sus representantes. Se puede hacer como una carta compromiso, porque así tú exiges tanto al representante como al representado adquirir responsabilidad para cumplir con sus entrenamientos. Pero por lo menos en el béisbol siempre sucede que los contratan internacionalmente menores de edad. Ya eso corresponde a los equipos internacionales. Pero por supuesto lo firma su representante porque es menor de edad. Claro. Él no tiene la responsabilidad legal para hacerlo él solo. Y esos contratos los establecen internacionalmente. Ya una vez que ellos emiten cláusulas, esos contratos son muy distintos todos. Y bueno, tienen que cumplir con las cláusulas o simplemente desisten del atleta. En ese caso de que me hablas de que es un menor de edad, los padres firmaron, ¿ok? Ellos fueron la parte legal. En el caso de que el del joven quiera prescindir de ese contrato, ya no quiera estar más ahí, ya quiera terminar con ese contrato, ¿cómo haría? O sea, por ejemplo, los papás sí quieren que continúe, pero él no. O sea, ¿cómo sería ese caso? Bueno, legalmente existen cláusulas en esos contratos. Si él no quiere seguir el contrato, porque eso es un contrato, ejemplo, lo hicieron por 5 años, pero él a los 3 años ya no quiere más. Entonces, ¿qué pasa? Si eso lo decide más que todo el equipo internacional, que son los que ponen los parámetros, ¿no? Y bueno, la única manera que él desista es que falle y no cumpla con algunas cláusulas y automáticamente desiste. Se acaba el contrato. El contrato, exacto. La relación. Ok, excelente. Además de eso, ¿qué detalles hay que tomar en cuenta antes de firmar un contrato? O sea, ¿qué debes plantearte tú como atleta y como representante o como atleta profesional? Pues en el caso de que ya seas mayor de edad, ¿qué deberías tener en cuenta antes de firmarlo? Bueno, yo pienso, como siempre lo digo de manera jocosa, hay que estar pendiente de las letras chiquitas, ¿no? Porque allí es en donde simplemente como las vemos pequeñas no le damos importancia, pero resulta que son cláusulas que determinan tu proceso o tu andar en el deporte o en lo que... Bueno, ahorita estamos hablando de deporte, ¿no? Pero de manera general,
O sea, cuando tú no lees esas letras, son cláusulas que, bueno, si no lees bien, no tienes un asesor, por eso debes tener un asesor jurídico al lado, un abogado que te apoye, que de verdad conozca de la materia, lea muy bien y detenidamente el contrato y te explique, mira, estas letricas pequeñas dice esto, si tú no lo cumples, automáticamente desiste del... Claro. Más que todo el asesor lo que hace es como recordarte que, mira, tienes que hacer esto, no puedes hacer esto, tus deberes y derechos. Pero también creo que es importante en esos casos de contrato tomar en cuenta los beneficios, ¿no? O sea, qué beneficios me trae, en qué plazo los tengo. Y bueno, eso se encarga también el asesor, ¿no? Sí, claro, conjuntamente con el equipo o con el sponsor que quiera asumir el tipo de contrato del atleta o del deporte que sea. Todos esos detalles los debe tener pendiente el asesor jurídico, leerlo, conversarlo con el atleta, su representante, si es que es menor de edad, y bueno, él determinará si lo firma o no lo firma, porque cuando es un contrato es algo legal y es algo que es bien serio y responsable. Ok, entonces para esto concluiríamos que las cláusulas son esas reglas o esas normas por las que nos tenemos que regir como atletas al momento de llevar nuestra carrera profesional, ¿no? En cuanto a las duraciones de contrato, tú como profesional, ¿cuánto tiempo más o menos recomiendas, indiferentemente del deporte, que sean los contratos? Por ejemplo, en el caso de un amateur, o sea, de un atleta joven, en el caso de un profesional, ¿cuánto tiempo crees que debería ser la duración de ese contrato? Mira, las duraciones de los contratos varían y eso siempre va a depender del equipo que vaya a asumir, porque ellos tienen hay unos que son por duraciones de tiempo, otros que son por temporada. O sea, eso va a depender siempre de la persona que vaya a contratar al atleta. Uh-huh. Pero siempre y cuando exista en el tiempo la responsabilidad y cumplas con todo lo que tienes, pues todo es que esté dentro del término, del orden de lo legal. De los parámetros. Exacto. Ok. Y además de eso, ¿cuáles son los acuerdos legales a los que suelen llegar con los agentes? O sea, atletas con el agente. ¿Cuáles son esos acuerdos a los que más suelen llegar? Bueno, a veces los agentes directamente no tienen la responsabilidad legal, ¿no? Mayormente es cuestión a veces de conciencia o de acuerdos a los que llegan atletas con sus agentes o sus entrenadores, uh-huh. En este caso. Ya eso es más subjetivo, ¿no? Del atleta. Y bueno, cada quien toma la responsabilidad cómo llegar a un acuerdo de cómo hacer percibir a su entrenador o a su agente sobre lo que perciba, pues, y no sé, darle un porcentaje, hacerlo por escrito. Todo eso va dependiendo del atleta directamente con su agente o su entrenador. Pero todo eso ya sería antes de la firma del contrato. Sí, claro, o sea, tienes que estudiar el contrato. Y claro, no tiene que, el agente no tiene que decirle si sí o firma o no firma, ya eso es directamente del atleta con su representante y el abogado. O sea, en ese caso sería, por ejemplo, yo como atleta te digo que necesito, o sea, no me parece el monto que me van a pagar, o necesito más citas con algún fisioterapeuta o de nutrición, entonces tú eres la que te encargas de negociar, por decirlo así, con el entrenador. Sí, con el entrenador o con el entrenador no, sino con la persona, el sponsor que lo va a firmar. Pues. Okay. Eso tú llegas a un acuerdo, entonces, donde tú presentas, mira, el atleta solicita esto, si se puede llevar a cabo, si se puede modificar esto acá, y bueno, ellos reconsideran y se lo pueden anexar o no se lo pueden anexar, todo depende de cómo ellos actúan. Ok. Y bueno, por último te quería preguntar si es posible la rescisión de contratos profesionales y cómo se lleva esto, cómo es ese proceso para llevarlo a cabo. Bueno, de lo que ya veníamos hablando es de lo de las cláusulas, ¿no? Si tú no cumples, si tú no quieres seguir, porque ya eso es un contrato que hace el ente internacional o el sponsor, como lo quieras llamar, ¿no? Si ya tú no quieres, si quieres desistir de ese contrato, tendrías que en una de las cláusulas, faltar a una de las cláusulas y bueno, automáticamente o que el mismo sponsor o el ente internacional que te contrate realmente no quiera porque, bueno, no le sirves y necesita otra persona. Entonces allí es en donde aplican las cláusulas. Y bueno, automáticamente ya no le cumples con los requisitos que ellos sugirieron al principio. Y ya llega al final. Exacto.
Ok, excelente. Bueno, el día de hoy estuvimos con Josmarly Olivares. Muchas gracias, Josmarly. De verdad que estamos muy agradecidos por toda la información que nos pudiste compartir el día de hoy. Recordemos que Josmarly es asesora jurídica de la Dirección Deportiva del Ministerio de Juventud y Deporte. Y nuestro podcast de Cero a Héroe, el trabajo detrás del éxito, llegó a ustedes con la conducción de Yanexarema Actur y la producción de Elías López y Jesús Guerrero. Muchas gracias, nos escuchamos en una próxima edición. Gracias. De Cero a Héroe. El trabajo detrás del éxito.